Buenas tardes, chicos. Hoy en la materia de contabilidad 3 vamos a ver el tema de la contabilidad de sociedades en México con un enfoque en el sector productivo de Nuevo León. Esta clase, más que nada, tiene como finalidad ser una guía académica integral para que ustedes puedan comprender todos esos procesos contables que son sumamente fundamentales dentro, pues, de las sociedades mercantiles que están en el sector productivo de México, con un énfasis especial en la dinámica empresarial de Nuevo León. Bueno, hoy vamos a iniciar primeramente con una introducción a la contabilidad de sociedades, en donde vamos a partir del estudio profundo de la contabilidad de sociedades. Pero esto no de manera abstracta, sino más bien pues lo vamos a hacer con una énfasis en el sector productivo de Nuevo León, y es porque es un entorno empresarial altamente dinámico y representativo del país. Primeramente, chicos, pues debemos empezar con qué es la contabilidad de sociedad. Y esta contabilidad de sociedad es una rama muy fundamental de la contabilidad financiera que regula cómo se llevan a cabo los registros de empresas conformadas por dos o más socios. Estas, pues más que nada, se enfocan exclusivamente en las entidades colectivas, es decir, aquellas que están conformadas por más de una persona jurídica con intereses patrimoniales comunes. Y a diferencia, pues, del registro individual, aquí se gestiona al patrimonio de varios socios. Y por eso se dice que la contabilidad de sociedades pues nos lleva a comprender cómo operan jurídicamente las empresas colectivas en México. Es decir, pues que no estamos hablando solamente de números, sino pues más bien de estructuras legales, obligaciones fiscales y las decisiones estratégicas que inciden directamente en las operaciones de miles de negocios mexicanos que van desde una pyme hasta una transnacional. No sé si alguna vez se han preguntado cómo nace legalmente una empresa, el cómo se define quién es el dueño y de qué es dueño, y también pues qué pasaría si se fusiona una empresa con otra, o también si esta puede llegar a la quiebra, y cómo se van a reflejar todos estos procesos en los libros contables. Bueno, pues aquí en toda esta clase vamos a explorar la conexión entre la realidad empresarial y la información financiera. Un dato importante que les puedo dar es que aquí en México esta especialidad está regulada principalmente por la Ley General de Negocios de Sociedades Mercantiles y el Código de Comercio, los cuales establecen las bases legales, fiscales y operativas para que las sociedades funcionen dentro del marco normativo. Recuerden, chicos, que el objetivo de esta contabilidad no es solamente que cumplan con la ley, sino también de que sepan administrar correctamente el patrimonio común y de que registren fielmente la entrada de capital, la distribución de utilidades, los cambios estructurales y los procesos de disolución o transformación de la empresa. Una de las claves muy importantes dentro de este tema es de que ustedes puedan entender que cada sociedad tiene una persona jurídica propia y separada de sus negocios, lo que va a implicar que sus registros contables reflejen fielmente esa independencia, es decir, pues que el dinero y las obligaciones de la empresa no son automáticamente de los socios. No sé si ustedes sabían que algunos de estos tipos de sociedad, pues los socios no responden con su aportación y ni con su patrimonio personal. Y pues esto tiene implicaciones enormes en la forma de registrar y auditar los movimientos financieros. Maestra, ¿y pues cómo son estas sociedades que conforman la contabilidad? Bueno, pues aquí se nos menciona que son tres tipos de sociedades: la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima bursátil.
Cada una es diferente. Por ejemplo, la Sociedad Anónima SA es la que es más utilizada en grandes empresas, que predomina dentro del sector industrial regiomontano y es especialmente en empresas manufactureras y de gran escala que manejan este tipo de sociedad. Pero aquí el capital se va a dividir en acciones y los socios van a limitar su responsabilidad al monto de sus aportaciones. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, pues la mayoría de todas estas grandes corporaciones industriales suelen ser la mayoría SA. Por otro lado, la sociedad de responsabilidad limitada, SDRL, pues es frecuentemente todas aquellas empresas que son familiares y medianas, que están dentro del sector productivo de Nuevo León, y pues aquí los socios responden solo hasta por el monto de sus aportaciones, es decir, le ofrece una protección patrimonial. Y por último, pues tenemos la Sociedad Anónima Bursátil, SADB, que es utilizada por grandes corporativos, que estos son los que cotizan en la Bolsa de Valores mexicana. Una duda en común es que, a diferencia, pues esta contabilidad a la de la contabilidad general, usan principios contables básicamente los mismos, pero se le suman elementos legales, patrimoniales y contractuales que van a modificar el registro y la presentación. En resumen, pues podemos decir que la contabilidad de sociedad es una columna vertebral del control financiero de una forma en que las empresas colectivas pues garantizan que haya una transparencia y una viabilidad a largo plazo. Ahora sí, en esta siguiente diapositiva, pues vamos a hablar un poco sobre la constitución y el capital social en sociedades mercantiles. Y primeramente, chicos, pues quiero que recuerden que todo comienza con un acto fundacional y este es la constitución de la sociedad. Este proceso no solamente tiene implicaciones legales, sino también contables y desde el momento en que nace una empresa, pues ya existe un registro financiero que debe mantenerse siempre ordenado y preciso. Recuerden que construir una sociedad en México, pues implica cumplir con ciertos requisitos legales, los cuales van desde redactar una escritura constitutiva ante un notario, registrarla en el registro público de comercio, definir el objeto social y obtener el RFC. Todos estos pasos se van a seguir desde que nace una empresa. Y pues estos elementos pues se reflejan también en los asientos contables iniciales. Pero pues lo más importante para nuestra clase de hoy va enfocado en el capital social, pues ya que este representa las aportaciones iniciales de los socios y es la base financiera sobre la cual sostiene la empresa. Estas aportaciones pueden ser en efectivo o en especie y ambas deben registrarse contablemente. Por ejemplo, si un socio aporta una maquinaria en lugar de dinero, pues se debe hacer una evaluación parcial para poder determinar el monto con el que se integra el capital social. Esto pues más que nada va a garantizar una transparencia y va a evitar conflictos futuros sobre el valor de lo aportado. Otro caso que podemos mencionar, que también se nos muestra en esta diapositiva, es en que aquí en Monterrey, se da el ejemplo en Monterrey, que se constituye una empresa con 2 millones de capital y uno de los socios aporta 1.500 en efectivo. 1.500 millones en efectivo y una maquinaria evaluada en 500.000. Y pues se dice que desde el inicio, el libro de diario, en el libro de diario pues se deben registrar ambas aportaciones debidamente documentadas, ya que recuerden que registrar correctamente el capital desde la Constitución pues va a garantizarles claridad, va a facilitar auditorías y pues va a permitir más que nada a la empresa a poder acceder a créditos, también a atraer inversionistas y a cumplir con requisitos fiscales y mercantiles.
Una confusión muy común que suele haber entre estudiantes es de que crean que el capital social es igual al dinero que tienen disponible en caja, y déjenme decirles que no es así, ya que el capital pues representa el compromiso de aportación de los socios y este puede estar materializado en efectivo, activos o incluso derechos. En resumen, pues la constitución legal y contable de una sociedad marca más que nada el nacimiento de una entidad que es tanto jurídica, con sus obligaciones, derechos y un patrimonio en común que debe de gestionarse con rigor desde el primer día. Bueno, chicos, ya en esta siguiente diapositiva, pues vamos a hablar sobre los cambios en las sociedades, el cual es transformación, fusión y escisión. Primero, quiero primero quiero decirles que en toda sociedad, al igual que en un organismo vivo, pues puede transformarse a lo largo del tiempo y que en el mundo empresarial todos estos cambios estructurales, que son transformaciones, fusiones y escisiones, son unos mecanismos estratégicos que les va a servir para que se puedan adaptar a diferentes entornos económicos y puedan crecer hasta reorganizarse. Ya una vez dicho esto, pues podemos empezar a describir cada uno de estos pasos, que vamos a comenzar con el concepto de transformación. Y pues este proceso más que nada implica cambiar el tipo de sociedad, porque por ejemplo, pasa de ser una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima, sin que se extinga totalmente la personalidad jurídica, es decir, que se conserva la empresa legalmente, pero se modifica su forma de operar, su estructura y su contabilidad. En términos contables, podemos decir que esta transformación exige revisar el capital social, ajustar las participaciones de los socios y modificar los estudios contables conforme a las nuevas reglas del tipo societario adoptado. Esto más que nada puede implicar una reclasificación de cuentas o una reestructuración del capital. Por ejemplo, una empresa familiar en Apodaca pues puede transformarse de ser sociedad de responsabilidad limitada a sociedad anónima, pues para atraer inversionistas externos, y este cambio les va a permitir emitir acciones y acceder a nuevas formas de financiamiento, lo cual repercute directamente en los registros contables y financieros. Ahora, hablando sobre la fusión, que es el segundo punto, pues este ocurre cuando dos o más sociedades se integran en una sola entidad, lo que va a permitir aprovechar sinergias, reducir costos administrativos y consolidar operaciones. Hay dos tipos, que es por absorción y por integración. Desde el punto de vista contable, podemos decir que la fusión implica la revaluación de activos, reconocimiento de plusvalías o minusvalías y la unificación de políticas contables entre las empresas involucradas. También aquí se deben cancelar cuentas duplicadas y eliminar operaciones intercompañías. En Nuevo León, donde muchas empresas manufactureras compiten en mercados globales, se decide si la función puede ser una estrategia que va a aumentar a escala y va a mejorar la productividad. Un ejemplo, pues sería la función entre dos proveedores de autopartes, ya que estos, pues piensan poder integrar procesos y mejorar márgenes. Ahora, por otro lado, la escisión, en cambio, pues es la división de la sociedad en uno o más. Esto puede hacerse para especializar unidades de negocio, para separar riesgos o para preparar la venta de una parte de la empresa.
Pero a su vez, esto va a implicar crear nuevas razones sociales con un propio de capital y contabilidad. Ojo, chicos, el registro contable de una incisión va a exigir que determinen la proporción del patrimonio transferido, en donde van a distribuir los pasivos y asignar las utilidades acumuladas. Por eso se dice que es un proceso técnico que requiere dictámenes financieros, peritajes y procesos precisos. Ahora, ya en esta siguiente diapositiva, pues vamos a hablar sobre la distribución de utilidades y la participación de los socios. Aquí, primeramente, pues deben de comprender que una de las partes más sensibles en la gestión contable de las sociedades, pues es la distribución de utilidades. Es decir, saber cómo se van a repartir esas ganancias de forma legal, justa y físicamente correcta y fiscalmente correctas, ya que es esencial para mantener relaciones sanas entre negocios y que puedan cumplir con la ley. En México, este proceso, pues es más que nada está regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles y por la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establecen un orden claro en donde primero se aplica una reserva legal del 5% de las utilidades netas hasta alcanzar el 20% del capital social. Y solo después de cumplir con este paso, es decir, con la reserva legal, pues ahora sí pueden distribuirse las utilidades disponibles que hay entre los socios. Y a este reparto, pues deben también hacerse proporcionalmente a su participación societaria, salvo que los estatutos indiquen lo contrario. Ahora hablando sobre el registro contable, aquí el reparto de dividendos se registrará como un pasivo por pagar y se liquida posteriormente con las retenciones fiscales correspondientes. En el caso de que personas físicas, por ejemplo, se retenga un 10% de ICR al momento del pago, se hablará sobre la determinación de las utilidades. Luego nos vamos a ir con un ejemplo y vamos a poner como ejemplo concreto a una manufacturera regiomontana que tiene 5 millones de utilidades netas, las cuales van a aplicar un 250,000 a reserva legal y se van a quedar con 4,75 millones por repartir. Pues este monto se va a registrar y se debe de retener el impuesto correspondiente para que se pueda entregar a los socios. Una confusión muy común entre los alumnos es de que piensen que los socios pueden retirar todo el dinero a su voluntad y pues realmente solamente pueden repartir las utilidades legalmente determinadas. Y el reparto anticipado pues puede traer unas consecuencias ahí legales y fiscales muy graves. Ahora, en esta siguiente diapositiva, hablaremos sobre la suspensión de pagos, quiebra y liquidación. Para que podamos comprender un poco más sobre este tema, pues deben de tener en cuenta que no todas las sociedades prosperan y algunas pues van a enfrentar en el transcurso de su operación algunas crisis financieras, las que les llevan a algunos procesos como la suspensión de pagos, la quiebra o la liquidación. Y más que nada, pues estos eventos van a traer consigo consecuencias legales y contables que van a ser importantes porque deberán registrarse con mucha precisión. En México, pues todos estos procesos están regulados por la ley de concursos mercantiles que definen cuándo y cómo una empresa puede declarar su incapacidad para pagar de manera ordenada sus deudas. También se nos menciona que en Nuevo León en el año 2023 pues se concentró el 12% de los procedimientos concursales del país.
¿Y por qué les digo esto? Pues hace en este año pues se implementaron ciertos concursos para que puedan ayudar a las empresas que tienen algunos de estos problemas. Bueno, ahora sí, habiendo explicado todo esto anteriormente, pues podemos empezar a describir qué son las suspensiones, bueno, qué son las suspensiones de pagos, qué es la declaración de quiebra y qué es la liquidación final. Creo que no sabía. Bueno, chicos, primeramente, pues la suspensión de pagos va a ocurrir cuando una empresa no puede pagar sus obligaciones temporalmente. Aquí se van a revaluar todos los activos a valores de realización, es decir, lo que realmente pueden valer si se llegan a vender, para después suspender el pago a acreedores mientras se intenta poder reestructurar todo esto. Pero si en esta reestructuración llega a fracasar, pues se declara de que la empresa está en quiebra. Y este, pues más que nada es un proceso judicial en el que los bienes de la empresa, pues se van a liquidar para poder pagar en una orden que va a ir dependiendo la prioridad legal que tengan, de acuerdo a lo que prefieran los acreedores. Esto pues va a requerir registros contables detallados y un seguimiento muy perencial. Después, este proceso va a terminar con la liquidación final, que va a implicar cerrar legalmente la empresa, cancelando su registro mercantil y fiscal para poder así distribuir todos esos remanentes ante los socios, si los hay, obvio. Y después de esto, pues se va a pagar todas esas obligaciones pendientes. En la contabilidad, pues se debe hacer una reclasificación de activos, un registro de pérdidas contables y la cancelación de todas las cuentas de balance. Además, se debe de presentar también un informe final ante las autoridades fiscales y mercantiles, ya que haya terminado todo este proceso de liquidación final. Ejemplo, si una empresa comercial en Monterrey con 8 millones de activos y 12 millones en pasivos entra en este concurso, y al final pues logra recuperar el 65% para los acreedores con una garantía y el 23% para los quirografarios, es decir, los acreedores sin garantía, pues va a poder salvarse de esta liquidación final. No sé si ustedes sabían, pues que no todas las quiebras van a implicar un fracaso para estas empresas. No todas estas quiebras significan algo malo para ellos. También, pues muchas empresas entran a diferentes concursos, como lo vimos en este ejemplo, para poderse así volver a reestructurarse y poder salir adelante. Lo que aquí es importante es que lo hagan con orden, con legalidad y con la mayor claridad contable que haya. Recordemos que estas situaciones pues sí son dolorosas, pero pues son partes del ciclo de la vida que tiene todo empresario, y como contadores pues su papel esencial es que el que puedan registrar fielmente los hechos y proteger los intereses de todos los involucrados, tanto socios, empleados, proveedores y autoridades. La idea es de que lleven un registro bueno ante cualquier crisis empresarial, que evite la quiebra y garantice de forma justa una orden y una oportunidad de reconstrucción. Ya por último, no, falta otra diapositiva. Bueno, ahorita aquí hablaremos sobre la consolidación y la combinación de los estados financieros. Primeramente, quiero partir diciéndoles que cuando una empresa crece y controla otras, pues se convierte en una empresa matriz.
En estos casos, pues no basta con representar sus propios estados financieros, sino que también debe consolidar los de las subsidiarias para poder mostrar la realidad económica del grupo completo. ¿Y por qué les menciono todo esto? Bueno, chicos, es porque la consolidación financiera implica solamente una visión contable en la que todas las empresas controladoras van a eliminar operaciones financieras internas, homologando políticas y ajustando los balances para poder reflejar el patrimonio real del grupo. Para que una empresa sea considerada matriz, pues debe de tener un control directo o indirecto de más del 50% del capital social en otro. Por eso se nos menciona que es un dato importante dentro de las empresas matrices, ya que pues más que nada esta relación les va a permitir tomar decisiones estratégicas sobre su operación y sus políticas contables. En cambio, como tenemos las subsidiarias, estas por su parte deben alinear sus periodos contables, políticas y métodos de evaluación con la matriz, y el proceso de su consolidación pues va a eliminar cuentas entre ellas, como son las de ventas en grupos o préstamos internos. Bueno, ahora sí, ya por último, tenemos como tema las conclusiones y reflexiones finales. A lo largo de esta clase, pues hemos recorrido los aspectos esenciales de la contabilidad de sociedades en México, con un enfoque más que nada práctico y contextualizado dentro del sector productivo de Nuevo León, ya que este conocimiento pues es clave para quienes aspiran dominar el entorno financiero real. Desde la constitución hasta la liquidación, pasando por fusiones, reparto de utilidades y consolidaciones, pues cada proceso societario implica decisiones contables que reflejan la historia, evolución y situación actual de una empresa. Por eso mismo hemos visto que la contabilidad de sociedades no solamente es una técnica aislada, sino más bien es una herramienta de gestión estratégica, la cual les va a permitir cumplir con la ley, atraer inversiones, tomar decisiones. Y estas decisiones pues van a ser totalmente informadas para que puedan sostener relaciones sanas entre otros socios. En un contexto como el regiomontano, pues en donde la industria se mueve rápido y los cambios estructurales son muy frecuentes, pues dominar esta rama contable es una gran ventaja competitiva y una responsabilidad profesional que ustedes pueden llegar a adquirir. Y por eso mismo, pues se nos dice que la transparencia financiera no se logra sola, sino que es aquella que se construye con los registros precisos, políticas claras y el normativo. Y es aquí donde ustedes como futuros contadores pues tendrán un rol determinante en donde tienen que tomar en cuenta que consolidar no es solamente sumar, sino también es depurar, integrar y presentar la verdad económica de un grupo empresarial. Les invito a reflexionar qué parte de esta clase les pareció, qué es lo que va a ser más relevante para ustedes en su futuro y qué tema pues les gustaría profundizar. A mí en lo personal me llama mucho la atención el tema de la función de sociedades, ya que es un tema que se llega a ver en cualquier lado, lo pueden ver en un ejemplo en la vida cotidiana, en cualquier empresa, y es un tema que me parece muy, muy interesante. Y también pues pueden pensar en si una empresa real pues esté pasando alguna de estas etapas. ¿Cuáles etapas? Lo que ya vimos anteriormente, que son quiebras, liquidación o cualquier otros problemas que llegan a tener económicos. Bueno, chicos, ya antes de finalizar, recuerden que el marco legal y el fiscal están en constante evolución y lo que van a aprender es una base, pero va a requerir una actualización constante. Es decir, que ser profesionales éticos y actualizados
les va a ayudar a mejorar a ustedes como contadores y les va a hacer una mejor carta de presentación. Bueno, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente jueves. Nos vemos la próxima semana. Revisen muy bien sus actividades y cuestionarios para que cumplan en tiempo y forma cada uno de ellos. Y si hay cualquier duda, me lo pueden hacer saber por medio de esta plataforma. Nos vemos hasta la próxima clase.